Bueno, hablar de mi padre es bastante, desde el lugar del hijo, voy a tratar de hablar del lugar del hijo, pero también del hijo que leyó a su padre y de aquel hijo que tiene también un oficio y una profesión diferente a la de mi padre. Y obviamente que lo que aconteció previo al nacimiento de mi padre, que fue una verdadera tragedia familiar, allá en la ciudad de Melo, en el año 1921, fue catastrófico, fue una fractura, fue espantoso, es una tragedia griega, shakespeariana, poco menos, y que de alguna manera da parte que posteriormente va a generar un sufrimiento en la vida de mi padre. Sufrimiento que mi padre se encargó de ocultar y de disimular. O sea, mi padre fue una persona que se blindó en relación a este acontecimiento. Dicho acontecimiento ya está más que documentado y se sabe, se puede buscar en los registros, en determinados libros, en donde están los documentos. Y se sabe que mi tío abuelo, Casiano Monegal, en una situación de discusión con Héctor Fermín Suárez Arabia, que en aquel tiempo era amante y había dejado embarazada a mi abuela Hilda Monegal, en una situación un poco confusa, dramática, Casiano ajusticia a Héctor Fermín en la medida de que aparentemente había toda una serie de cuestiones en donde él quedaba atrapado en un mandato familiar a partir de mi bisabuelo Cándido Monegal, que le dice, tú tienes que arreglar este asunto. Y Cacho, Casiano, que era el mayor, se tuvo que hacer cargo de esta situación por el enlace de amistad que tenía. Entonces esto generó esta tragedia en donde se fracturó la familia Monegal y se fracturaron también las relaciones con los Suárez Arabia. Fue espantoso. Y mi abuelo biológico quedó muerto, ajusticiado, asesinado por Cacho. Cacho en un acto pasional, porque tirarle 5 tiros a una persona es una cuestión apasionada. No se trata de un asesino frío que solamente necesita 2 disparos para... No es un sicario, ni mucho menos. Yo creo que están metidos en un drama terrible. Pero de eso ya hablé en un artículo, me refería a eso y varias gente se ha referido a esta cuestión. El asunto es que durante años eso fue un secreto para mi padre, que después fue revelado por mi abuela, o sea, por su madre. Muy difícil en un momento donde estaba adolescente mi padre, en su adolescencia, y él ahí más o menos se entera de que en realidad Manuel Rodríguez no es su padre, sino que su padre había sido Héctor Fermín Suárez Arabia, muerto en Melo por una circunstancia que ya todos conocemos. En ese momento mi padre sufre una crisis brutal. Yo quiero hablar de este momento de sufrimiento de mi padre. Porque mi padre en realidad pensaba que Manuel Rodríguez era su padre. Pero si vamos a las fechas exactas, Manuel Rodríguez se casa con Hilda Monegal cuando mi padre tenía 8 años. O sea que de 0 a 8 años, mi padre vivió exclusivamente con su madre en el Hotel ABC, como cuenta en sus memorias, y ahí era un gineceo de mujeres más el tío Bonilla. Se crió ahí, muy tímido, donde la abuela Piqueca, que era maestra, mi padre no fue a la escuela. Toda primaria lo hizo con la abuela Piqueca y después ingresó al francés, en donde conoció a Flores Mora y a toda la barra, ¿no? Brillantes intelectuales de aquella época. Ingresó ya en el liceo. Entonces, tuvo una relación muy estrecha con Piqueca Soronda, que era su tía, ¿no? Y que de alguna manera le enseñó la base, porque había sido maestra rural. Mi padre, cuando se entera de la situación de que Manolo no es su padre, sino que es su padrastro, ¿no? Y eso está documentado, ahí aparece
una crisis en mi padre, una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Él se había refugiado, como todo adolescente. Hoy en día el refugio de los adolescentes tímidos y golpeados o traumatizados con ciertos niveles de secretos familiares se refugian en las computadoras, en los aparatos telemediáticos, etc. Pero lo interesante es que mi padre se refugió en esto, o sea, en las bibliotecas, en los libros, porque era lo que había. En el cine, le fascinaba el cine. En el teatro, le fascinaba. Escribió sobre el teatro, escribió sobre el cine. Y entonces, cuando tuvo esa crisis, se fue para Melo y tuvo un altercado con Casiano, en donde le increpó. Y en ese altercado él había tomado algunas virundelas, o sea, había tomado alcohol y estaba medio borrachín, se fue al escritorio donde estaba Casiano y le increpó. Quien lo rescata de ese acto violento, como una especie de ajusticia, ¿por qué te metiste en esta situación? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? O algo por el estilo, en este reclamo furibundo, furioso. Quien lo ayuda es nada más ni nada menos que José Pepe Monegal, o sea, el hermano menor de Casiano y el tío de mi padre. Lo rescata de Melo y lo trae para Montevideo y lo internan. Tiene una internación psiquiátrica, mi viejo, ahí. O sea, hizo un breakdown, hizo un surmenage, como se decía en aquella época. Clínicamente se diría, es una psicosis delirante aguda. Es un cuadro fuerte. Y era un muchacho. Después se fue recuperando gracias a los amigos del liceo, gracias a Homero Alsina, que Homero es de la familia. Y ahí es que conoce a mi madre. Ahí conoce a mi madre y bueno, la resultante de ese matrimonio, yo soy uno de los resultantes, ¿no? Mi hermana mayor, Georgina, y yo. Yo creo que mi padre, en toda esta situación del padre, no padre, anduvo buscando padres. ¿Quién no anda buscando padres en la vida? Y encontró a Borges tempranamente. Nada más ni nada menos que a Borges. No encontró a otro autor, no, Borges. Y estableció una profunda relación con Borges. De respeto, caballerosidad, porque yo pude presenciar ese respeto y esa amistad entre ellos dos. La pude presenciar en Buenos Aires, ¿no? Allá por el año 74, 75. Mi padre me vino a visitar cuando yo estaba en el exilio en Buenos Aires y pudimos muchas veces vernos con Borges. Fue la época en que Borges hizo su famoso seminario sobre Dante y la Divina Comedia. Una maravilla. Ir a presenciar esas noches, escuchando al viejo, era maravilloso. Pero lo importante es que mi padre tuvo ese momento terrible de sufrimiento que después lo pudo como blindar y resilientemente se recuperó y se construyó como Frankenstein de a pedazos, armó una estructura poderosa en su análisis, su capacidad analítica. Y yo siempre digo que mi padre tiene una metodología de investigación que, leída hoy en el siglo XXI, diríamos, es un cartógrafo, es un sistema de cartografía de planos. Porque cuando uno lee la obra de mi padre, lee las obras de investigación fuertes, no los artículos, que son millones de artículos, ¿no? Sino cuando lees el Borges, el Neruda, el Quiroga, el Rodó, el Bello es impresionante, uno va a observar una serie de análisis de planos que son increíbles. Un plano de inmanencia que es la relación social en donde se produce la obra del autor. Un plano dialógico de relaciones intertextuales entre los contemporáneos. Borges, Macedonio, etcétera, Marechal, etcétera, todos ellos juntos ahí, hablando. Otro plano que tiene que ver con lo dialógico extratemporal
transgenealógico que se dialoga con Dante, con Shakespeare, con Chaucer, con Proust, con Joyce. Hay que leer Cien años de soledad, pero hay que leerlo en clave de Absalom and Absalom de Faulkner, porque es como un espejo invertido. Y eso es un análisis muy especial que realiza mi padre por la gran cultura y que se comía los libros, entonces generaba esa mezcla de planos y de articulaciones de una fineza espectacular, y además porque mi padre pensaba que el arte era una rebelión. El acto artístico es rebelarse frente a determinados paradigmas y crear un universo nuevo. Esto es una producción en donde después termina como rescatando singularidades familiares y también, y esto quiero aclararlo, como que su sufrimiento conectaba con momentos sufrientes de los autores a los que él investigó. La pobreza de Andrés Bello, el drama familiar de Quiroga, el acto traumático que tuvo el adolescente Borges en Suiza cuando se golpea la ventana y tiene una situación de la visita de la parca que lo ilumina en determinados niveles. O sea, mi padre detectaba en la obra de aquellos a quienes admiraba, independientemente de la ideología política, detectaba sus puntos de sufrimiento y cómo esos puntos de sufrimiento habían sido plataformas para la producción artística. Y en ese plano ahí se apoyaba un poco en Freud. Bueno, mi padre corrige a Lacan en unas cosas del seminario de Pou, ¿no? El famoso seminario de la carta robada. Acá tengo el libro, allá arriba, de la primera edición de los Escrits, y mi padre le manda una carta a Lacan, y Lacan le dice, encantado de conocerlo, tiene razón. Jacques Lacan, personaje. Entonces, esta singularización, esta capacidad de mi padre de poder encontrar los sufrimientos en donde esos sufrimientos se asientan en una sublimación, en una producción artística y un quiebre, y la generación de un universo nuevo, creo que es una de las grandes claves de la obra de mi padre. Por eso la obra de mi padre uno tiene muchas entradas. Y no es una obra sociológica, ni de estética, ni de ética, sino que se mezcla todo eso para generar una escritura en donde yo me di cuenta muy tarde que mi padre es realmente un buen escritor, un muy gran escritor. Y el otro punto que quería hablar del sufrimiento de mi padre, porque hay como una imagen poderosa de que era blindado, era un acorazado y que a sus juicios eran terminantes y nadie se podía meter con él porque te tiraba con una abundante biblioteca, citas y cosas. Había gente que le tenía miedo discutir con mi viejo, ¿no? Yo le discutía siempre. Y era una cosa que me divertía. 1, 2, 3. El otro sufrimiento de mi padre que yo quería hablar, que también mi padre prácticamente no habló de él, sino que lo enmudeció bastante, que fue el relativo a la dirección de la revista Mundo Nuevo. Eso está bastante ya investigado, hay tesis publicadas por todos lados, de toda esta problemática en donde la CIA mandaba un cheque a la Fundación Ford, la Fundación Ford mandaba ese dinero al Congreso de la Cultura de París y el Congreso de la Cultura de París derivaba el dinero hacia, digamos, y terminaba en la edición de la revista Mundo Nuevo. Mi padre como editor y director de la revista tenía la absoluta independencia de hacer lo que quisiera. Es más, dirigió 25 números y cuando se apretaron las clavijas y se empezó a enturbiarse todo el asunto debido a la denuncia de Ángel Rama, que se detectó esto a través de una investigación del diario Excelsior y otras cosas, el New York Times y varias cosas más. Rama saca un artículo en marcha y entonces dice que la revista Mundo Nuevo está siendo financiada por la CIA. Y en ese momento un agrupamiento de intelectuales de izquierda, muy ligados al Partido Comunista de aquella época, y muy ligados también, obviamente, también de alguna manera ideológicamente, a Fidel Castro y la Revolución Cubana, Casa de las Américas de por medio, etcétera, etcétera,
se generó todo un movimiento en donde prácticamente en murmullos mi padre termina siendo como un agente secreto de la CIA, como un agente de la CIA. Esto implicó además, por otro lado, la ruptura de dos amistades profundas que mi padre había desarrollado, que tenían que ver con la revista Número. O sea, estoy hablando concretamente de Idea Vilariño, a lo cual Idea la seguí viendo hasta que se murió. O sea, para mí Idea es familia. Idea es mi familia. Manolo Claps es mi familia. Mario Benedetti es mi familia. Venían a casa. Hay fotos en marcha en todos lados, donde aparecen ellos de Número, etcétera, etcétera, que eran las reuniones. Hay una foto que la sacó Netti en casa. Atrás la biblioteca y está todo el grupo de Número. Y la foto la saca nada más ni nada menos que Netti. Entonces, él pierde esa profunda amistad. Y encima, tanto Idea como Mario son verdaderos admiradores de Fidel y de la estructura soviética que se monta dentro de la isla. Esta situación en donde el mundo se divide en dos, soviets y imperio capitalista americano, bla, 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 termina a mi padre devastándolo. Yo tuve muchas conversaciones con mi padre en donde él se sintió abrumado con este tema, siendo acusado injustamente de algo de lo que él, de alguna manera, jamás de los jamases pretendió nunca ser un agente de nadie. Es más, él quería ser agente de sí mismo en todo caso. Y que lo fue y que lo hizo. Pero la cosa se recrudece aún más cuando ante la renuncia de Mundo Nuevo tiene que volver de París a Montevideo y él pretendía afincarse en Montevideo para ejercer la docencia que venía ejerciendo y trabajar, por supuesto, para algún semanario o algún diario. Tenía la vía directa de poder trabajar escribiendo notas al País, que ya lo había hecho anteriormente con Homero Alsina, TVNet. Y ahí es cuando él llega acá en el año 68 y se encuentra con que no tiene cargo de profesor. Eso fue acalambrante. Porque él mandaba la renovación del cargo solicitando la renovación del cargo sin goce de sueldo. Están las copias y están en Princeton, en la Universidad de Princeton, en donde él mandaba para renovar el cargo. Y aparentemente la explicación que le dieron es que se habían perdido y que por tanto había perdido el cargo. O sea, mi padre quedó sin ser profesor en Uruguay, en poder ejercer la docencia. Yo creo que le cortaron las alas, las patas, etc. Mi padre hace una articulación ligada al tema de la CIA y de pronto algún movimiento que tiene que ver con algún movimiento de la izquierda, obviamente, que corta eso. Esa es la interpretación que hace mi padre. Es una interpretación. Yo no sé si es válida o no es válida, pero son conjeturas que uno puede ir armando en función de cómo era el contexto ideológico y social y político de la época. Yo no voy a decir que Mario Benedetti es un agente de la KGB por haber sido un hombre obsecuente con Casa de las Américas. Jamás podría decir una cosa. Pero sí sé que Mario era un hombre obsecuente con el régimen cubano. Entonces, en este punto, mi padre quedó expulsado. Y esta es una expulsión. Él lo sintió como una expulsión. Suerte que ya había construido una obra consistente, muy larga, muy poderosa, y tenía un relacionamiento internacional muy poderoso. Lo invitaron, McAdam lo invitó en la Universidad de Yale y dio un curso en Yale de verano. Presentó su currículum, que el único currículum que podía presentar era su obra escrita. Y la Universidad de Yale para el siguiente año lo contrata como profesor titular
para armar un departamento de estudios, ¿no?, latinoamericanos e iberoamericanos. Y fue él el chief, lo que se llama Chief Master, ¿no?, del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Yale. Y ahí Yale lo acogió y fue un refugio para él. Y ahí él desarrolló otra beta que tiene que ver con una estructura mucho más académica, de investigación académica severa. O sea, dejó de ser el crítico rapidito de la nota rapidita para el semanario, para un diario, o para una revista fuerte como puede ser Vuelta, etc. Pero de alguna manera él logró como cuajar y poder hacer investigaciones muy fuertes e intensas desde el punto de vista académico. Yo creo que la recuperación sanitaria que hace mi padre tiene que ver con el advenimiento del cáncer. Porque mi padre, en el momento que se entera que tiene cáncer, se entera de su finitud. Porque mi padre era una persona que armaba proyectos inmensos, inconmensurables. Entonces, cuando se entera de su finitud, y el doctor, yo estaba presente, el doctor le dice, usted tiene 11 meses de vida en el hospital de Yale. Mi padre, después que se fue el Kay Howe, el nombre del doctor, tipo maravilloso, dice, me dijo 11 meses, ¿no? Le dije, sí, te quedan 11 meses. Y se pone a escribir las memorias. Este primer tomo, en realidad, tenía un proyecto megalómano de 7 tomos de su vida. Escribió el primer tomo. Tuvimos larguísimas conversaciones telefónicas. Yo vivía en México, en mi exilio en México, y larguísimas conversaciones telefónicas. Y él empieza a recuperar su vida, su obra, y empieza a amigarse de sus amigos, internamente. No es que decir que llamó a Idea o que llamó a Mario o a otros, sino que empieza como a reconciliarse con su vida. Y empieza a armar esta historia en donde se empieza a curar a sí mismo de la tragedia inicial, de los golpes que tuvo en la década de los 60 y de las peleitas que tuvo en la universidad y otros lugares, que siempre fue un hombre fuerte, intenso y apasionado. Yo creo que mi padre, de alguna manera, se recompuso y se reconcilió de alguna forma con su propia vida, con sus propias mujeres, y cuando vino acá al Uruguay a dar su última conferencia, que fue su última conferencia, hablando de nada más que de Borges, Poldemán y Derrida, el amigo de Derrida, gran amigo, intelectual, ¿no? Él pudo como reconciliarse, porque se encontró con mi madre, se encontró con su prima, vino con Selma, su compañera de aquella época, excelente persona Selma, que lo acompañó siempre, bien, y con Lisa, gracias a Lisa, al marido, el señor Béjar, y realmente pudo como recomponer un aspecto muy importante de su sanación, de su sufrimiento, y de poder entrar en otro plano de su existencia.